Dios le bendiga, buenas noches. Acá estamos para llevar el mensaje del Señor, el cual Dios nos quiere hablar en esta noche. La palabra está en Mateo, capítulo 12, versículo 43. Así que tómese un tiempito, búsquelo. Lo voy a repetir porque a veces, justo en el momento, no acordamos, pero mientras que estamos buscando, a veces decimos qué capítulo y qué versículo es. Así que es Mateo, capítulo 12, versículo 43. Dice la palabra del Señor y habla del espíritu inmundo que vuelve, ¿sí? Eso habla para los hijos de Dios, aquellos que recibimos a Jesús en nuestro corazón y el cual la palabra en esta noche nos va a decir qué es lo que hizo el Señor cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Lo leemos en Mateo capítulo 12, versículo 43 y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, dice, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a toda, dice, a esta mala generación. Amén. Esa es la palabra en esta noche. Oramos por esa palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés, Señor, mandando este mensaje, esta palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, sabiendo que tú nos has dado, Señor, una arma, Señor, poderosa, que es la oración. En esta noche, Señor, dirígeme en este mensaje, lo que ha puesto en mi corazón, Señor, y lo que tú quieres para tu pueblo. Señor, hay victoria en ti, Señor, en esta noche. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale, dice, del hombre, ande por lugares secos, buscando, dice, reposo y no la halla. Amén. Dios lo que puso en mi corazón es que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? Venimos llenos, ¿sí? De influencia. Venimos muchas veces, han llegado personas endemoniadas, ¿sí? Que vienen con espíritu malo en sus vidas, ¿sí? Entonces, porque nosotros no teníamos conocimiento en el área espiritual. Pero cuando venimos a Cristo, ¿sí? Ahora somos seres espirituales, somos personas espirituales. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por nuestro pecado, ¿sí? Y somos salvos, ¿no? Y Él no vino a salvar lo material, o sea, los que es mi físico, sino que vino a salvar nuestra alma. Entonces, en esta noche, lo que Dios quiere decir es que cuando venimos a Dios, venimos con toda situación. Las personas antes, sí, iban al curandero, ¿no? Todo cosas ocultas, ¿no? Entonces venían y le llenaban de influencia. Entonces, lo que Dios decía a nosotros, cuando recibimos a Cristo, toda esa influencia se fue. Dios sacó todo eso de nuestras vidas, ¿sí? Todo espíritu inmundo, ¿no? Sale de nuestra vida, y el que viene a posar es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, lo que la Biblia habla, que todo lo que Dios había sacado, ¿no? De nuestra vida, ¿sí? Fíjense cómo queda en nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestro físico espiritual, cómo queda cuando el Señor entra a nuestra vida. Dice así el versículo 45, ¿no? No, el versículo 44. El versículo 44 dice: entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Está hablando el espíritu inmundo.
Y dice así, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. En primer lugar, la halla desocupada. Cuando Dios viene, se va toda la influencia, ¿sí? Todo lo que nos dejaba prosperar, toda enfermedad se va. Amén, porque hay muchas enfermedades que vienen por influencia del enemigo. Amén, pero nosotros que estamos en Cristo sabemos que aún ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Pero en primer lugar, lo que Dios hace nos limpia nuestro corazón, nuestro espíritu, Dios nos limpia. Amén. Después de haber limpiado, amén, entonces dice, volveré a mi casa donde cuando la hallé, dice, y la haya desocupada, dice, aún barrida. Dios barre todas cosas, influencias, ¿no? Generacionales. Dios por eso que hace las cosas nuevas. Dios la hace todas las cosas nuevas. Barrida, dice, desocupada, barrida, y dice, y adornada. El adorno que Dios puso en nuestra vida es el Espíritu Santo, el cual en esta noche Dios ha puesto en mi vida, ¿sí? Es lo que yo te estoy dando a la palabra de Dios, porque viene influenciada de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Esa palabra de la que entra a nuestra vida, primero entra a nuestro oído, ¿sí? Lo analiza nuestro corazón y entra a nuestro corazón, la analiza nuestra mente y entra a nuestro corazón. Si nosotros la permitimos, y Dios puede cambiar nuestra vida, porque le damos lugar al Espíritu Santo para que Él entre en nuestra vida. El diablo no te pide permiso. El diablo viene con influencia. Dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Son las tres armas que usa el enemigo. Aún un endemoniado gadareno dice que estaba endemoniado, andaba por los sepulcros, ¿no? Y cuando Dios llegó a esa ciudad, ¿no? Aún los demonios saben cuando somos hijos de Dios. Aleluya, porque no se pueden acercar a los hijos de Dios por la influencia que tenemos del Espíritu Santo, que es su presencia, que es su gloria en nuestras vidas. Nuestra situación, nuestra circunstancia, Dios cambia y todo cambia por la palabra del Señor, por la palabra de Dios que confesamos día tras día, porque Él habita en nuestra vida y lo que nosotros decretamos, lo que nosotros decimos, es lo que Dios por su misericordia lo hace. Cuando oramos por sanidad, Dios lo sana. Cuando hablamos por liberación, los espíritus no resisten a la palabra de Dios. No resiste a su presencia. Amén. Entonces dice que aún cuando el endemoniado, ¿no?, lo vio a Jesús, corrió y se postró delante del Señor. Aún los demonios hablan, te pueden acusar, ¿sí? Pero Dios lo que viene y se postró y le dijo, ¿no? ¿Qué tiene con nosotros? ¿No? Hijo del Altísimo. Nos reconoce, ¿por qué? Saben que eso también otro de los pasos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. ¿Qué tienen con nosotros? Jesús, ¿no? Y le decía, ¿no? Los demonios hablan. Y ese, ¿saben qué? Ese endemoniado, Dios lo libertó. Y dice que volvió a sus cabales. ¿Sí? Por eso hay mucha gente que está influenciada, que está cegada espiritualmente. Como lo tuvimos nosotros en nuestro tiempo, estuvimos cegados espiritualmente. Amén. En esta noche amén, que tenemos el feriado, ¿sí? Así que la prédica, ¿sí?, en esta noche, bueno, le voy a dar todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, paso a paso. ¿Para qué? Para que conozcamos, esto es la iglesia dentro del hogar. Por eso nosotros somos luz, entramos a su hogar, ¿sí? Es lo mismo que cuando estamos en la iglesia. Adoramos a Dios, ¿sí? Escuchamos su palabra, la cual nutre en nuestro espíritu. En esta noche quiero hablarte, así como estoy hablando a la iglesia, también quiero hablarte a vos que por primera vez estás escuchando este mensaje, ¿no? Y te queremos enseñar lo que es en el camino de Dios.
¿sí? Tener una vida espiritual, ¿sí? Dice San Juan 3:3, ¿no? Dice que si no naciéramos de nuevo, ¿sí? No poder las cosas espirituales de parte de Dios. ¿Sí? Y entonces había un hombre que había venido de noche, ¿no? Porque no se quería que lo vean con Jesús, ¿no? Y era mayor, y era uno que conocía la palabra de Dios, y le preguntó, maestro, ¿cómo es esto? Le dijo. ¿Cómo yo siendo viejo? Fíjense, ¿no? La postura que él tenía, porque él estaba hablando humanamente, pero Dios lo que había venido a hacer es las cosas espirituales, ¿sí? Entonces le dijo, ¿cómo, maestro, le dijo, ¿cómo puede ser un hombre anciano, un hombre viejo, poder nacer de nuevo? ¿No? Diciendo, ¿cómo volveré al vientre, ¿no? de mi madre nuevamente? Y Jesús, como sabía que él era, que conocía la palabra, le dice, ¿tú no entiendes? Le dijo, ¿tú eres maestro? ¿No nos entiendes? ¿Sí? Entonces le decía, si no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y dejó establecido a un Jesús cuando vino a la tierra, ¿no? Él vino a cumplir, él se bautizó en obediencia, porque él dice, no vino a abrogar la ley, sino que a cumplirla, ¿sí? Aún la ley, natural, ¿sí? Y la ley espiritual. Entonces, Dios lo que vino es, él dio ejemplo. Cuando lo bautizó Juan, le dijo, aquí el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Ese es el primer comienzo, ¿sí? De la salvación. El primer paso para el Hijo de Dios. Si vos querés ser un hijo de Dios, ese es el primer paso que tenemos que dar. Un paso de obediencia. Primero, recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Recibimos a Cristo en nuestro corazón. Lo recibimos por fe, en una oración. Amén. Recibimos a Cristo a través de una oración. Entonces, nosotros confesamos y creemos que Dios viene a morar en nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Y ahí es donde comienza mi caminar en Dios. Primero, entonces recibo por fe a Cristo en mi corazón. Eso se llama una oración de fe. Segundo, dice, hay que bautizarse. Amén. Ese es el bautismo de Dios. ¿Sí? Entonces, te explico. Lo que se bautiza, nos bautizamos con conocimiento. Antes, cuando en la iglesia normal de nuestros padres, que ellos nos bautizaban en la iglesia católica, no bautizaban sin conocimiento. Ahora nosotros no bautizamos, pero con conocimiento. Está permitido que el bautismo comience de los 8 años en adelante. ¿Por qué? Porque tienen conciencia del bien y del mal. Por eso nosotros, al tener conciencia, ¿sí? Es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Dios recibimos Cristo en nuestro corazón, nos bautizamos, ¿sí? Y recibimos el perdón de pecado de parte del Señor, ¿sí? Entonces Él limpia nuestra conciencia. Cuando nosotros nos bautizamos y según simbólicamente en la muerte de Cristo también resucitamos. Y de ese día comenzamos a vivir en Dios, ¿sí? Porque, como dice, todos los pecados son sepultados, ¿sí? En la pileta y salimos según Cristo. Nos levantamos, resucitamos según Dios. Entonces ahí Dios dice, las cosas viejas pasaron, yo hago las cosas nuevas. Y sabe que desde ese primer día Dios empieza a escribir tu nueva historia. ¿Sí? Tu nueva historia según Dios. Porque la otra historia era según Manuel, según mis pensamientos, según mis caminos, según mis metas. Pero acá Dios dice, no, vas a caminar según, ¿no?, mi camino, por mi palabra. ¿Sí? Es lo que hacemos en la iglesia, es lo que hacemos en el camino de Dios. Por eso es algo precioso, extraordinario. Entonces, fíjense que cuando nosotros damos a espalda de Dios, ¿sí? Nosotros dejamos toda la casa que Dios, primero estábamos con una vida desordenada y vacía, ¿sí? Pero vacío es nuestro interior, pero nuestro cuerpo teníamos un montón de espíritu inmundo, como se llamaba. Aún el ganadero tenía legiones, miles de demonios, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? El diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia.
aún Dios te va a añadir día a tu día acá en la tierra. Amén, porque hay algunas que son muerte prematura. ¿Sí? Dios no quiere que tengas muerte prematura. Dios escribió un día donde vas a partir de esta tierra. ¿Sí? Pero nosotros, los seres humanos, muchas veces adelantamos nuestra partida. Si bien Dios tiene el control de todo, ¿sí? Pero hay algunos que tienen muerte prematura, ¿no? Entonces, es como diciendo, vos te vas, ¿sí? A un tiroteo donde no tenés que estar y te morís. Esas son muertes prematuras. Amén. Entonces Dios lo que quiere es darte vida y vida en abundancia, ¿sí? Y que camine en una nueva vida y que deje las cosas viejas. Así como Dios hace las cosas nuevas a través del bautismo, ¿sí? Él limpia nuestra vida y nuestro corazón. Y ahí viene a morar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y decía así, el 43, cuando el espíritu inmundo sale al hombre, anda por lugares secos, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo sale de nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el Espíritu Santo se aparta de nuestra vida. Así, fíjense, de la misma manera que incorpora, ¿sí? Hay demonios que incorpora el cuerpo, porque nosotros venimos así, pero cuando venimos a Cristo vino el Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a caminar otra vez por mis caminos, porque estoy muy bendecido, Dios me ha bendecido mucho, que muchas veces ya dijimos, no, la palabra está bien, hasta acá gracias me ayudó, hasta este fue el tiempo para Dios. Gracias a Dios te conozco y sé que tiene misericordia y sé que tiene amor para mi vida, pero este es el tiempo, ¿sí? Y alejamos las cosas de Dios, ¿sí? Y volvemos a nuestros caminos. Entonces el espíritu inmundo que salió dice, a ver, ¿dónde está mi hogar? Acá está. ¿No? Viene en cuenta que está, sin Cristo estás de vuelta. ¿Sí? Y vienen todos los espíritus inmundos a tu vida. Y dice, y ese espíritu inmundo que había salido, que te tenía mal traer, va y busca 7 peores. Y tu vida, que Dios había cambiado, que te había puesto en pie, no, vuelve otra vez, ¿no? A esa incertidumbre. Por eso hay muchos hermanos alejados de Dios que ya pasaron esta etapa y están cerrados. Son como una roca, ¿sí? Y Dios le da oportunidad, aún a ellos le da oportunidad. Que ellos puedan escuchar este mensaje y abrir su corazón diciendo, como el hijo pródigo, Señor, sé que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hazme como uno de estos jornaleros. No digo que me trate como hijo, porque a un hijo Dios lo guarda, lo bendice, lo prospera. Amén. Y aún le da, ¿sí? La llave del Hades. ¿Sí? Y nada te va a afectar. Tu hogar tiene que ser un hogar bendecido. ¿Sí? El enemigo no puede tocar tu hogar. ¿Sí? Cuando nosotros estamos, ¿sí? Tomados de la mano de Dios. Pero si estamos, ¿sí? Alejados de la parte de Dios, vienen esos 7 espíritus malos, ¿sí? Con palma y el postre estado, ¿sí? Entonces ahí uno entra a evaluar, ¿no? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi Señor? Dice así, entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llegue allá, dice, cuando llegue, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo 7 espíritus peores que él, y entraron, mora allí, y el postrer estado de aquel viene a ser el peor que el primero. ¿Sí? Eso nosotros, fíjense, Dios los advierte, ¿sí? Dios deja esta palabra, ¿sí? Para que nosotros cuidemos del Espíritu Santo, de su presencia. Amén. Como le decía Juan 3:3, ¿no? Todo lo que tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, ¿sí? Y ahí obtener la bendición de parte de Dios. Amén. Saben que en el capítulo 11 de Lucas también narra, ¿sí? Entonces, yo le voy a hacer dice que la reflexión de Mateo dice así, dice primero, los espíritus mundos desean volver a la persona poseída anteriormente, como le hablaba. Los espíritus inmundos no pueden volver si el corazón de la persona está ocupado.
Los espíritus inmundos no pueden volver si está ocupado, pero tienen que estar ocupados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en Lucas, esto es para que lo busquen después de la reunión. Lo van a buscar en Lucas, capítulo 11, ¿sí? Yo le dejo y lo anoto el versículo. Entonces, Lucas 11, 24. Relato lo mismo, ¿no? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando de reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega allí, dice, la haya barrida, ¿no? Lo mismo que Mateo. La diferencia es que, dice primero, punto número 1, ¿sí? Dice que Satanás, dice, el que junto a Cristo, dice, no se opones a Satanás. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice así, el punto central de este mensaje, dice, aclara su paralelo con Mateo. Dice así, en la conversión y salvación, ¿no? Conversión y salvación, como le decía, San Juan 3:3, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Punto número 2, dice que Satanás, dice, resistirá, dice, gloria a Dios, dice que Satanás, ¿sí? Va a estar siempre, porque él no quiere soltar tu vida, ¿sí? Siempre va a andar ahí como león rugiente, ¿sí? Porque por eso es que Satanás es un acusador, ¿sí? Te lleva a que peques, ¿sí? Pero a la vez te va a acusar. Él no te quiere soltar así nomás, ¿sí? Él siempre va a andar, ¿sí? Como diciendo, poniéndote palo en la rueda para que no confíes en Dios. Y en esta noche Dios, ¿sí? Ha puesto en evidencia al enemigo para que tú, ¿sí? Cierres las puertas del enemigo, ¿sí? Y declare que tu casa, ¿sí? Es una casa, ¿sí? Habitada por el Espíritu Santo y la gloria de Dios. Amén. Y nosotros vamos a tener poder y autoridad sobre el enemigo. Aún cuando pisamos un hogar y está influenciado, cuando pisamos y ustedes en el hogar le dan lugar al Espíritu Santo, Dios limpia todo. Dios va a dejar hermosa su casa. Va a limpiar y va a quedar hermosa su casa. ¿Sí? Su casa física y su casa espiritual. ¿Sí? Porque en Romano, en Corintio, ¿sí? Corintio, dice, ahí le digo, Corintio, segunda de Corintio, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Jesús. En segunda de Corintios 14, ¿sí? 14, 12, 14. Ahí decía que, o no sabés tú que sos el templo del Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Así como en otro tiempo éramos influenciados y tenemos todo, como se llame, ¿sí? Ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, guardemos este templo de Dios, no lo descuidemos, alimentémonos a través de la palabra, a través de alabanza. Amén. Honremos a Dios y Dios va a honrar nuestra casa. Amén. Y va a sacar toda influencia, ¿sí? Ni las puertas del Hades, dice la palabra, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Nuestra iglesia es nuestro hogar, nuestra familia. Amén. Esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, iglesia, en esta noche. Espero que les sea de mucha bendición. Agarra las armas espirituales. Amén. Que es la oración, ¿sí? Es el ayuno. Amén. Y vigilar. Hemos hecho vigilia en este lugar. Amén. Así que vos que estás por primera vez escuchando, esto es lo que hacemos en Dios y esto es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Que reciba
de parte de Dios, las cosas espirituales. Amén. Decirle al Señor en esta noche que te saque, ¿no? Y que la venda espiritual. Amén. Cuando habían dos varones que iban caminando a camino de Maús, cuando ya Jesús había resucitado, iban caminando y decía, y se acercó Jesús como un forastero, ¿no? Porque en ese tiempo había muchos forasteros, iban caminando los dos, ¿no? Y entonces le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan triste? Le preguntaba al mismo Señor que ya había resucitado. Y le dice, ¿no has escuchado tú el profeta que iba a resucitar al tercer día? Y le empezó a hablar por la palabra todo, el cumplimiento, y cuando llegaron a un lugar, Jesús hizo que iba a ir para otro lado, y le dijo, no, quédate con nosotros, porque ya la noche se declinó, y dice, comparte la mesa con nosotros. Cuando compartieron la mesa, ellos agarró y dijo, Señor, bendició el pan, y dice que sus ojos fueron abiertos. Ahí hablaba Corintios 6, 19. ¿Primero o segundo? Primera de Corintios 6, 19. Amén, porque ahí somos templo del Espíritu Santo, como le decía. Amén. Así que ahí los dos, cuando iban con Jesús, ¿sí? Al partir del pan, reconocieron, dice que sus ojos fueron abiertos. Amén. Aún Elías, ¿sí? Eliseo estaba rodeado, ¿no? Y tenía sitiado su casa, ¿no? Y lo tenían sitiado y lo querían matar, ¿no? Y Casey, que era su mayordomo, le dijo, ¿y cómo salimos de esta? Y el Señor le dijo, Señor, abre sus ojos. Y Dios abrió los ojos y había carros de fuego rodeados. Así que fíjese la bendición que tenemos de Dios. Así que iglesia, esa es la palabra. Dios le bendiga, que te sea de bendición. Amén. Agárrate con fe en el Señor. Dios te bendiga.